Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la comunidad de Reconstruyendo una vida sin adicciones. Antes de que deslices este video, este en vivo, que estamos totalmente en vivo ahorita, ya 8 minutos para hacer las 7 de la noche aquí en México, en zona centro. Antes de que deslices este video, déjame comentarte el tema que vamos a hablar el día de hoy, el cual hemos titulado como Bullying, el enemigo silencioso que destruye vidas. Si tú conoces a un padre de familia, si tú eres un padre de familia, si tú sabes de alguien que esté pasando por esta situación con su hijo, hija, o incluso conozcas a alguien que está estudiando psicología y le interese este tema, déjame pedirte y hacerte, eh, vaya la redundancia, la petición de compartir con alguien este video, con la finalidad de ¿qué? De llegar a más personas que puedan conocer del tema. Así que no te pierdas este tema que tenemos preparado el día de hoy para todos aquellos que han vivido situaciones similares, parecidas en su vida, relacionadas a el bullying. Y para aquellos que tal vez están acostumbrados, sobre todo los seguidores que llevan tiempo ya en la comunidad de Reconstruyendo una vida sin adicciones, sé que tal vez van a señalar, van a compartir, van a hacer referencia a que esta página se llama Reconstruyendo una vida sin adicciones, pero últimamente hemos ampliado conceptos, términos, situaciones que quieran o no, no están muy alejadas del tema de las adicciones. ¿Por qué? Voy a hacer este paréntesis antes de continuar con el tema específicamente, pero que quiero dejar en claro y hacer esta nota. Muchas de las personas consumidoras actuales en algún momento o fueron acosadores o agresores o fueron víctimas o en su momento sufrieron de una situación similar a la que el día de hoy vamos a hablar. El bullying, el acoso escolar, no está alejado de las situaciones de las adicciones y probablemente muchas de las personas, vuelvo a señalarlo, que vivieron esta problemática de las adicciones, en su momento fueron o acosadores, violentadores o víctimas de alguien que les realizaba bullying en su infancia o en su adolescencia. Quiero pedirles un tiempo, paciencia, para comprobar si nos estamos escuchando bien en todas las plataformas. Por ahí hay alguien en particular, Sergio, dice, nos manda saludos. Muy buenas noches, Sergio, que está en TikTok. Y no sé si sea para ustedes molesto el ruido del aire. Tengo prendido un ventilador. Háganmelo saber si es molesto también. Ya estamos comprobando, en Facebook nos escuchamos muy bien. Por favor, ténganme un poquito de paciencia. Ya enseguida entramos de lleno a lo que viene siendo el tema del día de hoy. Ah, mira. Hola, ¿qué tal, Camilo? Saludos hasta Mexicali. Gracias por estar ahí en contacto y pues bueno. Entonces, claro que me acuerdo de ustedes. Claro que me acuerdo de ustedes. Bueno, en YouTube parece que no nos escuchamos. Vamos a hacer la prueba. A ver, nos escuchamos, nos escuchamos o no. Yo también, Sergio, me pasé muy agradable, momentos inolvidables en ese campamento. En YouTube no nos estamos escuchando, les ofrezco una disculpa, voy a hacer una corrección. Seguimos sin escucharnos. Les pido de su paciencia, tolerancia, por favor. Y ustedes siempre van a estar en mi memoria, en mi mente, al menos que no me dé Alzheimer, que espero y no, pero claro que los extraño mucho.
Desearía poder estar todavía bastante tiempo allá con ustedes en Mexicali, pero pues las situaciones son ajenas a mí y permítanme un tiempo, me está fallando el audio en YouTube, vamos a tener que reiniciar el en vivo, pero enseguida estoy con ustedes de nuevo a la comunidad de YouTube. Rapidísimo, cambiamos aquí, corregimos, borramos. Cuando menos se acuerden, ya estamos hablando. Para todos aquellos, ténganme paciencia, tolerancia. Igualmente, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Es un gusto poder saber que cuento con su apoyo en estas transmisiones. Siguiente. No. Ya casi, ténganme paciencia. Recuerden el tema del día de hoy. Gracias, Sergio, por compartirlo. Es el bullying, un enemigo silencioso que destruye vidas. Vamos a hacer ahora sí, por segunda vez, la prueba en YouTube, a ver si ya nos escuchamos. Y les ofrezco una disculpa por el audio, que probablemente sea muy ruidoso debido al aire que tengo prendido, pero pues acá en Colima sí hace muchísimo calor a comparación de, bueno, en tiempos de calor que me tocó, nos gana Mexicali, pero ahorita ya acá en Colima, si no tienes ventilador mínimo, pues te ahogas. Ok, ya estamos en la transmisión también en YouTube, ya nos escuchamos, ya no tenemos ningún problema. Vamos a tratar de iniciar con el tema del día de hoy, que se los compartí hace un momento referente a, como lo hemos titulado, el bullying, un enemigo silencioso que destruye vidas. Por ahí me preguntan que por qué me fui de Mexicali. Es una historia muy larga que desearía compartirla de la manera más grata, sin culpar ni victimizarme, sin culpar a nadie ni victimizarme, pero la situación en el norte de México la vida es muy cara, desafortunadamente no. Que si extraño a mi amigo Didier, sí, claro, a todos extraño. Todos fueron en su momento buenos alumnos. No tengo reproches ni reclamo a ninguno de ustedes. Me enseñaron muchas cosas y me permitieron vivir una parte de su vida tan significativa e importante que es el periodo de la secundaria. Y pues bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar con este tema referente al bullying. El bullying o acoso escolar, como otras personas lo conocen, es una situación que muy probablemente quienes nos estén escuchando o nos estén viendo en algún momento de su vida se han percatado que ha pasado en algún otro compañero cuando eran estudiantes, o incluso ustedes fueron víctimas del bullying o de acoso escolar en algún momento, o muy probablemente también, que no es mi intención recordar, señalábamos que desafortunadamente el bullying es algo que se ha descuidado mucho en las escuelas, que muchas veces se realiza de manera intencionada. Y pues bueno, bullying o acoso escolar. El inicio de las investigaciones sobre ese fenómeno comienza en Suecia en 1970
Y fíjense cómo es que sucede y cómo tuvo que acontecer una situación tan dolorosa, tan triste, pero necesaria para que las personas, los investigadores, las personas involucradas en tratar de cuidar, sobreguardar y proteger la integridad de los estudiantes, maestros, psicólogos, directores y todos aquellos que están involucrados en una situación que tiene que ver con una escuela. Fíjense desafortunadamente lo que tuvo que pasar. En 1970, en Suecia, inician estas investigaciones acerca del acoso escolar o del bullying debido a la consecuencia de 3 suicidios de 3 adolescentes. Tuvieron que haber 3 suicidios de adolescentes para identificar a aquellos sociólogos, psicólogos y aquellos maestros o docentes involucrados en cuestiones escolares para que se alertaran y dijeran, algo está pasando en las escuelas que ya se nos salió de nuestro control y que desafortunadamente tuvo que haber pasado una situación de suicidio para que entonces estuviéramos alerta y empezaran en aquel entonces a investigar, a saber por qué los adolescentes, en este caso 3 adolescentes, habían tomado la decisión de suicidarse. Posteriormente, entre 1973 y 1982, en Noruega, bajo la dirección de Dan Olweus, comenzaron a investigar y a hacer campañas anti-bullying a raíz de estos 3 suicidios de estos adolescentes. Pero se dan cuenta cómo a veces estas situaciones tienen que ver con aspectos tan importantes como es la supervisión. Anteriormente, en aquel entonces, a mí todavía me tocó, las secundarias se caracterizaban por tener prefectos. Hace un momento, alumnos míos estaban conectados en TikTok y me hacían referencia a que fui un buen supervisor, un buen prefecto, porque esa era mi tarea. Un prefecto no es el que regaña, un prefecto no es el que sanciona, un prefecto no es el que está viendo qué error comete el estudiante para señalarlo o para darle una nota, una mala nota o hacerle un reporte. Considero desde mi perspectiva, con la experiencia, poca experiencia que tuve, que un prefecto es aquel que se vuelve en un acompañante del estudiante ante las situaciones problemáticas y dificultades que pueda presentar durante, antes y en la escuela. ¿Por qué? Porque si tú tienes esa empatía con los estudiantes se acercan a platicarte sus historias de vida. Los estudiantes se sienten apoyados. Los estudiantes no se sienten juzgados. Los estudiantes, al contrario, buscan de ti para que tú seas esa protección, ese resguardo, ese apoyo socioemocional y que depende mucho de la salud mental del adulto que esté a cargo. Pero esto te lo platico, esta historia, sí, tiene que ver con la historia de cómo inició la investigación del bullying para que nos demos cuenta y seamos conscientes y estemos sensibles que hablar del bullying o del acoso escolar no es cualquier tema que pasa desapercibido. Ya lo vuelvo a señalar. Yo lo titulé este tema como un enemigo silencioso que destruye vidas. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos percatamos de que el bullying está destruyendo la vida de muchos jóvenes y de muchos niños. Y estos niños, como vamos a ver más adelante, tienen ciertas características donde se les dificulta acercarse a un adulto
y solicitar apoyo, solicitar esa ayuda, decirle a alguien que está pasando esa situación porque el acosador ya lo amenazó, porque el acosador lo violenta todos los días. ¿Cuántos niños no lloran antes de ir a la escuela o cuando están a punto de ingresar al salón de clases o a la escuela porque tienen miedo de vivir esta situación? Y como los padres los regañan, les pegan, los castigan, los sancionan, los golpean, el niño no tiene esa confianza de decírselo a papá. Este es un tema muy delicado y que yo les pido a todos aquellos que estén viendo este video, si tienen a un padre de familia o tú estás pasando por esta situación o eres incluso psicólogo, porque hablo de autores, no es que este tema yo lo dé en particular desde mi perspectiva. Claro que influye mi experiencia como psicólogo educativo, claro que influye mi experiencia de vida como estudiante, como niño en su momento, que yo en algún momento fui víctima de estas situaciones, pero evidentemente el objetivo de este tema es para llegar a todos esos padres de familia que probablemente han ignorado ciertos aspectos que están relacionados con el bullying y que no se han cuestionado, no se han preguntado, no se han interrogado, no se han atrevido a cambiar el estilo de educación que tienen con sus hijos y a preguntarse el por qué sus hijos a veces no quieren ir a la escuela. Ahora, preguntémonos, ¿qué es el bullying? El bullying es una forma de violencia, acoso u hostigamiento en forma prolongada y reiterada que se expresa de un niño o adolescente de uno a otro. ¿Esto quién lo señala? El primer autor que hizo investigaciones acerca de lo que hoy conocemos como bullying o acoso escolar, que es Orwell. Ya desde 1973 estaban haciendo investigaciones referente a esto, pero vemos que es una forma prolongada, o sea, hace que durante mucho tiempo y en repetidas ocasiones, el niño, la niña, el adolescente que vive acoso escolar o bullying, seguidamente lo va a seguir viviendo. Se le llama violencia, acoso u hostigamiento. Otro concepto más actual hace referencia, y que lo dice Méndez en el 2009 y Smith en el 2004, es que definen al bullying como la violencia entre estudiantes, entendida como el producto de actos intencionales y sistemáticos que resultan de un daño o una amenaza, que resultan en un daño o en una amenaza. Entonces, si tomamos en cuenta los dos conceptos de los tres autores, tomemos otra vez los puntos claves. El bullying es violencia, acoso u hostigamiento entre estudiantes, donde es prolongado durante mucho tiempo, reiterado en repetidas ocasiones, con actos intencionales. Quien comete bullying tiene toda la intención de perjudicar, lastimar o dañar a quien realiza el bullying. Y sistemático, que ya lo pensó, lo procesó, pensó en cómo hacerle daño a la otra persona. Imagínense la importancia de lo que estamos hablando el día de hoy y que muchas veces las escuelas se han olvidado de hacer campañas en relación a estos temas. Su servidor, el psicólogo Yamil, aquí a quien tienen presente y al que están viendo en vivo y en directo, o van a volver a verlo en la retransmisión que sigue, tiene la iniciativa de empezar a generar conciencia de este y otros muchos temas de los que hemos hablado hasta el momento, pero que hoy específicamente estamos hablando de este. Entonces, el bullying, una o varias conductas violentas dirigidas por uno o más estudiantes que pasan a ser los agresores hacia un compañero que pasa a ser el agredido o la víctima. Eso es el bullying. Vuelvo a señalarlo. Es entonces el bullying
una o varias conductas violentas. O sea, hace que no nada más se puede dañar a alguien de una manera. No nada más el agresor, quien violenta, no nada más lo hace de una manera, sino que lo puede hacer de varias maneras. Y se vuelve en agresor, mientras que a quien agreden se vuelve en el agredido o la víctima, a quienes hacen actos intencionados, sistematizados, prolongados y reiterados de violencia, acoso u hostigamiento. Ya hasta aquí hemos abordado la historia de cómo inició la investigación del bullying o del acoso escolar. Hemos dejado en claro conceptos reiterados y resguardados por investigadores especializados en este tema, donde ya nos describieron exactamente lo que es el acoso escolar o bullying. Ahora, es importante señalar que la ubicación del sitio donde se lleva a cabo el bullying tiene varias particularidades. No es un lugar, no es la forma ni los medios lo que lo determinan. No se delimita el espacio donde se producen las agresiones, ni el lugar ni los medios son determinados a la hora de diagnosticar el acoso escolar, porque muchas veces queremos esperar a ver cuándo surge el acoso escolar, pero probablemente no es en los ojos de los maestros, probablemente no es a los ojos de los prefectos, probablemente no es a vista de alguien adulto o incluso de otros estudiantes que puedan señalar que a esa persona le están haciendo acoso escolar, está viviendo por acoso escolar o está sufriendo de bullying. Debemos de tomar en cuenta eso. ¿Por qué? Porque muchas veces como adultos esperamos a que haya señales, a que podamos ver que está pasando esa situación para entonces tomar cartas sobre el asunto. Pero si ya determinamos que esto no delimita en el espacio, ni el lugar, ni los medios para diagnosticar el acoso escolar, entonces, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos esperando? A que la persona, como iniciaron las investigaciones en 1970 por o debido a el suicidio de 3 adolescentes, entonces sí se tome cartas en el asunto. Tampoco es necesario el contacto directo entre víctima y agresor en un determinado espacio, como sucede en el ciberbullying, acoso indirecto y anónimo. Démonos cuenta otra vez, y aquí nos lo deja una vez más claro. No es necesario el contacto directo. El acosador, el agresor, el que realiza acoso escolar o bullying, muchas veces puede mandar a alguien más, cuando hablamos de manera indirecta, a que lastime, a que agreda a otro de los estudiantes. Ve y pégale a fulanito, ve y hazle daño, ve y golpéalo, ve y jálale los cabellos, ve y métele el pie, ve y empújalo, ve y dile que nadie lo quiere. Todos estos actos pueden ser de manera indirecta y solicitarlo y pedirlo a alguien más. Hoy que trabajo en una escuela, muchas veces los niños, sobre todo de primero, segundo, tercer grado, que están aprendiendo a desarrollar habilidades socioemocionales, llegan al consultorio o me los refiere un maestro, el docente del aula, y llegan y me dicen, es que fulanita de tal o fulanito de tal me dijo que ya no quiere ser mi amigo. O le dijo a los demás que ya no se junte conmigo. O le dijo a los demás que ya no fueran mis amigos. Y eso es bullying. Otra característica referente al bullying es que se puede producir tanto dentro como fuera del aula o de la escuela. No pensemos que
la protección, la seguridad que brindamos a los estudiantes. Yo siendo psicólogo educativo o siendo parte de una escuela como psicólogo, mi obligación para salvaguardar y proteger a los estudiantes no termina fuera de la escuela ni fuera del salón de clases. Si se está cometiendo bullying, y es un error, y muchas veces las escuelas no tratan de meterse en problemas por esta situación, donde consideran que ya no es su responsabilidad, siendo que en la escuela es donde comenzaron estos actos de violencia, de acoso o de hostigamiento. El agresor siempre va a sacar provecho y ventaja de su víctima en relación a su inseguridad, a su miedo y a sus dificultades personales para pedir ayuda o defenderse. La víctima no ha aprendido a desarrollar estas habilidades socioemocionales. Tiene miedo de pedir ayuda. ¿Por qué? Porque lo pueden regañar, porque lo pueden ignorar, porque lo pueden juzgar, porque lo pueden etiquetar de mentiroso, porque el hijo o la hija es del director o de otro maestro y no quieren meterse en problemas. Esto pasa, desafortunadamente, esto pasa. Hoy en las escuelas, los hijos de los directores, de los maestros, a veces no se les sanciona o se pasa desapercibido las consecuencias de sus conductas. Y muchas veces ellos son los agresores. Pero miren, para no meternos en problemas, vamos a seguir con el tema. Ahora hablemos de unos datos, pero para eso denme un momento. Enseguida regreso. Voy a prender la luz porque ya estamos muy oscuros. Ya estoy de regreso con ustedes. Una disculpa, pero ya estábamos muy a oscuras. Y continuando con el tema, hablemos de ciertos datos referentes, sobre todo aquí en México. En otros países los desconozco. Si tú me estás viendo de otro país, por favor, hazme saber cómo es la situación del bullying en tu país, si en algún momento viviste, si estos datos son similares o parecidos a los de tu país. En México, el bullying escolar es un problema grave que afecta a una gran parte de la población estudiantil. De acuerdo a la Secretaría de Educación Pública, quien rige el sistema educativo en todo el país, el 32% de los menores de 15 años han sido víctimas de maltrato en la escuela. Imagínense que estamos hablando de una casi tercera parte. Falta un punto, un porcentaje para hablar de que una tercera parte de los estudiantes han vivido bullying o acoso escolar durante sus años de estudio, menores de 15 años. ¿Será este tema importante y relevante? ¿Será necesario que más padres, más docentes, más directores, más directivos tomen cartas en el asunto? Saquen sus conclusiones cada uno de los que ven y escuchan esta transmisión. En el 2022, el 28% de los estudiantes de 12 a 17 años en México reportaron haber sido víctimas de acoso escolar. O se hace que también los adolescentes, en un alto porcentaje, vivieron acoso escolar durante sus estudios. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en SANUT, en el 2021, 2
de cada 1,000 niños, niñas y adolescentes de 10 a 17 años fueron víctimas de violencia en la escuela. En el 2023, 943 personas de entre 1 y 17 años fueron atendidos en hospitales del país por violencia física en las escuelas. Yo no sé si a ustedes, quienes están viendo o escuchando esta transmisión, les hace ruido estas estadísticas, estos datos, estos números de referente a este tema que el día de hoy estamos hablando. A mí sí, y me genera mucha intriga y dolor saber que a veces, como lo vuelvo a señalar, las escuelas no generan campañas referente a este tema. El bullying y el ciberbullying son asesinos silenciosos que atentan con la vida de 200,000 niños y jóvenes en todo el mundo. Y en México, que no es de sentirnos orgullosos, es el primer lugar a nivel internacional de acosos de bullying. Pero como adultos, ¿qué hemos hecho? Normalizar la violencia, normalizar los memes de burlas hacia otras personas, normalizar el racismo, normalizar el clasismo, normalizar el elitismo. ¿Qué hemos hecho nosotros como adultos para que nuestros niños, niñas y adolescentes estén sufriendo de bullying en sus escuelas? Dime tú que me estás escuchando, ¿acaso es agradable ir a la escuela donde estás una gran parte de tu vida, vivir violencia o acoso escolar? ¿Acaso es agradable que vayas todos los días y te den sopapos, que te hagan, que te ignoren, que te hagan travesuras, que te escondan las cosas, que te rompan las cosas, que te golpeen, que te sopapien, que te escupan, que te digan por apodos? ¿Acaso es agradable eso? Sabemos que nosotros como mexicanos tenemos cierta cultura, pero ¿acaso estamos orgullosos de ser así? De ser los número 1 a nivel internacional, donde nuestros niños están viviendo bullying en estos momentos. Yo no sé si a ti te genera ruido, pero a mí sí me genera ruido estos datos, estos números, y no sé si otros países compartan similitudes referente a estos datos que acabamos de mencionar. Ahora, ya hablamos de cómo iniciaron las investigaciones acerca del acoso escolar o bullying. Hablamos de qué es el bullying. Hablamos de ciertas características que definen al bullying y mencionamos también ciertos datos relevantes e importantes en relación a este tema que es el bullying. Vamos a hablar ahora de los tipos de bullying, pero para esto quiero invitarte, quiero solicitarte de tu apoyo, tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando, tú que tal vez estás en vivo en estos momentos, en la página de Facebook. Ayúdame a darle me gusta, me encanta, o regálame tu reacción, por favor, para que lleguemos a más personas, para que más personas puedan conocer de este tema. Etiquétalo, coméntalo, compártelo en otro grupo, en tu perfil, para que más personas conozcan de este tema acerca del como lo hemos titulado hoy, el bullying, un enemigo silencioso que destruye vidas. A los que están en YouTube, les invitamos a suscribirse al canal de YouTube para que más personas puedan ser parte de esta comunidad de Reconstruyendo una Vida Sin Adicciones. Igual a los de Facebook, les pedimos que se suscriban, que inviten a más personas a ser parte de esta comunidad. Y en TikTok,
los invitamos a formar parte de nuestro canal en YouTube, nuestra página en Facebook, donde nos pueden encontrar como Reconstruyendo una Vida Sin Adicciones. Y a todos ustedes de YouTube, de Facebook, de TikTok, les invitamos a que nos escuchen en nuestro podcast, donde tiene el mismo título, Reconstruyendo una Vida Sin Adicciones. Nos puedes encontrar en Spotify, en Amazon Music, en Apple Music y en otras plataformas que distribuyen nuestro podcast, pero que te pedimos y te solicitamos tu apoyo para llegar a más personas y que esta comunidad crezca y que más personas puedan ver este contenido y formar parte de esta comunidad donde de manera gratuita compartimos de este y otros temas que son de suma relevancia, de suma importancia para todos aquellos que en algún momento, hoy que hablamos del bullying, sepan de este tema y que más adelante, cuando se aborde otros temas, también conozcan de esos otros temas estas personas. Así que por favor, te invito a que compartas, comentes, etiquetes, te suscribas a cada una de nuestras plataformas y juntos podamos llegar a más personas. Hablemos pues de los tipos de bullying o de acoso escolar. El bullying se manifiesta por medio de intimidaciones verbales, psicológicas, agresiones físicas, aislamiento social y acoso sexual. Esas 5 cosas se clasifican como agresiones, hostigamientos o acoso hacia una persona. Intimidaciones verbales. Es que te voy a pegar si no haces esto. O es que dame tu dinero porque me lo debes de dar. Esas son intimidaciones verbales. O es que eres un tonto, eres un inútil, tú no sirves, deberías de irte de otra escuela, nadie te quiere. Esas son intimidaciones verbales y psicológicas. Agresiones físicas, un sopapo, un simple sopapo, y que a veces los demás se ríen cuando ven esto. Aislamiento social, el que ignoren al niño, a la niña que probablemente está diagnosticado y que sea una persona neurodivergente y que por su condición muchas veces cuando no está medicado o no está recibiendo atención psicológica y psiquiátrica, le ha repercutido en la socialización con sus compañeros y en la educación que imparte la docente o el docente en el salón de clases. Y que los niños empiezan a señalarlo, a juzgarlo e incluso a etiquetarlo y que ya no desean convivir con él porque es el que muerde, es el que patea, es el que rasguña, es el que te encaja el lápiz, es el que te esconde las cosas, es el que no pone atención en las clases, es el que presenta una crisis de frustración cuando se está dando una clase y él se queda rezagado, no entiende o se le hace difícil el poder aprender lo que se está enseñando y entonces tiene su crisis de llanto y los niños le empiezan a decir, ya otra vez va a llorar, por favor maestra sáquelo, no nos deja estudiar. Y este tipo de situaciones está relacionado con el aislamiento social. Acoso sexual, eso nos queda muy claro. Muchas veces este tema se trata en lo particular y con pincitas, como si fuera todavía un tabú o como si nadie de la escuela debería de saber este tipo de situaciones. Y cuando digo nadie me refiero al cuerpo docente, no necesariamente a todos los padres de familia, ni divulgarlo, ni que se haga chismes o rumores. Pero eso se clasifica como bullying, por lo cual podemos decir entonces que se ejercen diferentes tipos de violencia entre los estudiantes. Estos son verbales, físicos, psicológicos y como últimamente o ya desde hace tiempo viene haciéndose también el ciberbullying. Ahora,
Para que nos quede de manera más clara y detallada, ¿qué es el bullying verbal? Es el más común y está presente principalmente por las manifestaciones de la siguiente manera. El agresor le llama por nombres molestos o hirientes al otro estudiante, a su compañero. Le dice cosas desagradables o le envía notas desagradables. Se ríe de él o de ella, lo ridiculiza en frente de los demás, lo insulta, se burla, le genera seudónimos, lo menosprecia en público, resalta defectos físicos mediante apodos que son lo más frecuente. Eso es acoso escolar verbal. Ese es bullying verbal. Tu hija, tu hijo, tu niño, tu niña puede estar pasando por esta situación y que se debe de tomar cartas en el asunto. Muchas veces se ha dicho que en las escuelas es necesario un psicólogo, psicóloga de base, pero esa ley no se ha cumplido. En México crearon algo que se llama USAER, que ni recuerdo cuáles son las siglas que la descifran, pero que se encarga, según esto, de estar en ciertas zonas del país, de los estados y de los municipios a cargo de las situaciones que los niños puedan presentar como dificultades de aprendizaje o socioemocionales. Pero imagínense un grupo de psicólogos, 5 psicólogos para una zona donde hay aproximadamente 35 escuelas. Esas 35 escuelas en su mayoría tienen como plantilla general aproximadamente 350 alumnos, 300 o 250. Multiplicado por esas 30 escuelas o 35, ¿cuántos alumnos obtienes? ¿A cuántos les vas a dar seguimiento? ¿A cuántos le vas a dar la importancia o relevancia de trabajar de manera particular cada uno de sus temas? Y claro, se hace desde un aspecto preventivo, pero tienes el tiempo necesario para investigar, para platicar con el niño, para platicar con los padres de familia, para dar sugerencias, para dar recomendaciones de cómo trabajar esta situación con los demás alumnos? No lo sé. Yo creo que no. Y que es innecesario o que es necesario ajustar estas situaciones en el país. Pero miren, a mí no me hagan caso. Yo solamente soy un agente social que busca concientizar a la población, a aquellos que forman parte de esta comunidad y que la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación y todas las secretarías que tengan que ver involucradas y Poder Judicial del menor y del... no hacen nada. Tienen trabajo, pero a veces los puestos que tienen las personas que están ahí, sabemos que están por compadrismo, sabemos que están por hacer favores, pero no por un trabajo digno, no porque se merecen ese puesto, no porque promuevan o hagan proyectos que resguarden este tipo de situaciones. Ahora, existe otro bullying, otro tipo de bullying que ya lo mencionamos, que es el bullying físico. Esto es una agresión física la cual puede ser directa o indirecta. Directa contra el cuerpo, se manifiesta por golpes, patadas, empujones o amenazas. Indirectas, se manifiesta contra la propiedad, se manifiesta mediante el robo, la ruptura o deterioro de las pertenencias del alumno agredido. ¿Cuántos alumnos llegan a su casa sin su lápiz, sin sus plumas, porque ya se los perdieron, porque se los rompieron, porque no se los regresaron, porque se los escondieron? ¿Cuántos niños o niñas llegan a su escuela, a su casa, sin libretas o libros, porque se los aventaron al techo, porque se los tiraron a la basura, porque se los escondieron? ¿Cuántos niños
no llegan a casa con el uniforme roto porque lo jalaron, porque lo empujaron, porque tuvo que defenderse o lo golpearon. Y ese tipo de situaciones, vuelvo a señalarlo, muchas veces pasa desapercibido. ¿Por qué? Porque sí, déjenme decirles que la Secretaría de Educación Pública ha sido más severa con las escuelas cuando una situación de estas llega a sus oídos, cuando llega a sus oficinas. Y sí, tratan de poner cartas sobre el asunto, pero se van de manera muy rígida contra el docente, contra los directivos, contra la escuela. Pero no generan esa confianza. Por eso las escuelas ocultan muchas veces este tipo de situaciones de bullying y de acoso, porque no quieren meterse en problemas con Secretaría de Educación. ¿Por qué? Me pasó en una experiencia estando en una escuela allá en Mexicali, que el niño señalaba que había cierto acoso o bullying hacia su persona. El niño era uno de los principales que cometía acoso y violencia entre sus compañeros e incluso ante sus maestros. Pero él se victimizaba. Los padres toman carta en el asunto, van a Secretaría de Educación Pública, llegan a la escuela, hacen investigación, hacen reuniones. La escuela toma la decisión de suspender o correr a la directora. Así estamos hablando que actúa la Secretaría de Educación Pública. O corren al maestro, o corren a los directivos, o corren a la plantilla, porque creen que los maestros o los directivos son los únicos responsables de actuar. Pero si la escuela no tiene un psicólogo o una psicóloga que pueda hacer frente a esta situación, buscar estrategias para evitar este tipo de situaciones o darle un seguimiento externo con otro profesional que pueda atender a ese niño o niña que está realizando acoso escolar o que la familia no tiene disposición a aceptar, reconocer e identificar que su niño es un agresor, ¿qué podemos hacer? Es muy difícil que las personas sean conscientes de esta situación. Otro tipo de bullying o de acoso escolar es psicológico y social. El maltrato tiene efectos en el componente psicológico de la víctima y en su ámbito social. El componente psicológico se encuentra en formas de maltrato. El agresor le ignora completamente, le excluye de su grupo de amigos o le retira de actividades a propósito y trata de convencer a los demás para que no se relacione con él o con ella. Minan la autoestima y fomentan la inseguridad y el temor de la víctima. Aíslan al individuo del grupo. Ya hace un momento ponía varios ejemplos referente a este tipo de acoso escolar. Otro que es más actual es el ciberbullying. Las agresiones se realizan a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, como el Internet y los teléfonos móviles o teléfonos inteligentes. Es una forma de acoso indirecto y anónimo, porque no sabes quién sube el video, no sabes en qué momento tomaron el video, no sabes quién compartió el video. Hoy existe la policía cibernética que puede hacer investigación referente a este tipo de situaciones. Pero anteriormente, ¿cuántas veces no se grabó a niños que estaban sufriendo bullying, que estaban siendo golpeados, que estaban siendo humillados, que estaban siendo lastimados? Las grabaciones de agresiones físicas brutales o maltrato y humillación, las cuales suelen ser difundidas a través de redes sociales, a través de WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram o otras plataformas, y se le denomina esto happy slapping,
bofetadas felices o bromas alegres. Y cuántas veces no hemos sabido en nuestro medio, en nuestro lugar, cuando estudiábamos incluso, que difundieron un video humillando a alguien. Y que a veces no llega a los adultos porque pues se comparte entre estudiantes nada más. Pero démonos cuenta el tipo de acosos o violencia que un niño puede vivir en una escuela. A lo mejor todo esto lo vive un niño. Vive violencia verbal, vive violencia física, vive violencia psicológica y social, vive ciberbullying. Y todo esto tiene que procesarlo, asimilarlo, tratar de asimilarlo para ir un día más a la escuela. Y a ti como padre que lo regañas, lo castigas, lo juzgas, no te tiene confianza para decirte que está pasando esta situación. Otro que es menos escuchado, que es otro tipo de violencia, es el dating violence, el noviazgo violento. Es el acoso entre parejas, sobre todo adolescentes, donde prevalece el chantaje emocional. Es considerado como la antesala de la violencia de género. Y queda muy claro. Ahora, cuando hablamos de bullying, hablamos que existen varios protagonistas del bullying. Está el espectador, que es el que graba, es el que ve, el que observa y no dice nada, sino al contrario, forma parte del agresor al reírse, al burlarse, al callarse, al no ayudar a quien están agrediendo. Existe el agresor, quien comete el acto, y existe la víctima. Cada una de ellas tiene características particulares y cada una de ellas tiene estas características a cumplir para ser probablemente una víctima de esta situación. La víctima, algunas de las características que puede presentar la víctima es baja autoestima, poca asertividad y un manejo deficiente en la solución de problemas, miedos e inseguridades. Trianes Muñoz y Jiménez en el 2007 señalan y mencionan que ocasionalmente se trata de niños y adolescentes sobreprotegidos en casa. Ellos están hablando de una característica muy particular, que estos niños en casa son muy sobreprotegidos, pero no por eso es la única característica a cumplir. Ya hablamos que son niños que tienen baja autoestima, poca asertividad, no saben decir en el momento ni en el tiempo las situaciones que están viviendo o que están aconteciendo, y un manejo deficiente de la solución de problemas. Son niños que se frustran, que no han encontrado las estrategias o no han desarrollado estas estrategias para darle solución a situaciones o problemas de la vida cotidiana. Perfil de riesgo de la víctima, del bulliado, baja popularidad entre sus compañeros con los que no logra tener buenas relaciones y es rechazado lo suficiente para no recibir ayuda de ellos cuando lo están agrediendo. Otra característica del perfil de alto riesgo de víctima es sobreprotección por su familia, por lo que carece de habilidades para enfrentar el mundo. ¿Por qué? Porque mamá y papá quieren resolverle todos los problemas a ese niño o niña, a su hijo o hija, y no le permite buscar soluciones por sí misma, no le permite equivocarse, no le permite lastimarse, no le permite saber lo que es la frustración y la tolerancia a la frustración para volver a intentarlo. Son sobreprotegidos. Otra característica de tener un perfil de alto riesgo de ser víctima es, tomemos en cuenta que cualquiera puede llegar a ser víctima. Un buen estudiante con un buen comportamiento sociable y con buenas relaciones familiares también puede llegar a ser víctima. Sobre todo
cuando está en un entorno donde constantemente hay violencia. Tal vez viene de una buena familia, se le enseñó valores, tiene una buena educación, es un buen estudiante de buenas calificaciones, su comportamiento en el salón es muy favorable, pero no por eso tampoco se excluye o se inhibe de ser víctima de acoso escolar. Ahora, el agresor también llamado buller, representa baja tolerancia a la frustración y un deficiente control de impulsos. Puede tener un entorno familiar poco afectivo donde no se expresa el amor de los padres hacia los hijos y de los hijos a los padres, donde existen situaciones de violencia en la familia, de abuso y de humillación ejercida de los padres hacia los hijos, de los hermanos hacia los hijos, o por el contrario, es un niño adolescente sumamente mimado y sin límites. A comparación de la víctima, donde es sobreprotegido, este niño es mimado al punto de no tener ninguna consecuencia de sus actos. Nunca se le sanciona, nunca se le castiga, nunca se le llama la atención por haber agredido, lastimado, hostigado o dañado a alguien o a algo. El perfil alto de alto riesgo del agresor, del buller o del buleador, es impaciente, es inestable, es ansioso, es prepotente y es sarcástico. 2, en el contexto escolar suele ser identificado como el típico líder negativo. 3, goza de mayor popularidad y apoyo entre los compañeros, pero con sentimientos ambivalentes de respeto o miedo por parte de sus compañeros, sobre todo de miedo. Es popular porque tienen miedo a que les haga daño a ellos también, y por eso se unen a él como líder negativo. 3, carece de sentimientos de culpabilidad. Cuando hablamos de esto, de una carencia de sentimientos de culpabilidad, si la sigue desarrollando y fomentando, estamos hablando de que este niño en algún momento desarrolle rasgos psicópatas, porque una de las características de un perfil con características psicópatas es no tener sentimientos de culpabilidad. 4, falta de normas, conductas antidisciplinarias de la familia que no lo controlan, alta permisividad, se le permite todo, no hay consecuencias, no hay disciplina en la educación de estos niños que tienen el perfil alto de ser agresores. 5, no suele reconocer a la autoridad y transgrede las normas. No conoce quién es la autoridad. ¿Por qué? Porque los padres para él no son autoridad. Y si los padres para él no son autoridad, imagínate tú como maestro, imagínate tú como psicólogo, imagínate tú como director. ¿Crees que vas a ser autoridad para ese niño que sus padres no son autoridad? Está muy difícil. 6, es un mal estudiante y sin interés por los estudios, baja autoestima académica. No se preocupa por las tareas, no se preocupa por lo que están haciendo en clases, no le importa si entregan tiempo o forma las actividades que puedan estar realizando. Y 7, con facilidad, en algún momento llegan a ser consumidores de alcohol, tabaco u otras drogas. Y por último, el espectador. Hablábamos de 3 personas, 3 partícipes o 3 protagonistas en el bullying. La víctima, el agresor, de los cuales ya hablamos, y el tercero, que es el espectador. Ya hablamos del perfil de alto riesgo para tender a ser agresor y hablamos del perfil de alto riesgo para tender a ser víctima o bulleado en tu escuela,
de tu niño. Tú como papá busca identificar estas cuestiones. Los espectadores son el grupo más numeroso de los participantes en el bullying y pueden ser pasivos o activos, o sea, formar parte de la agresión o solamente ser observadores. El espectador pasivo es el más numeroso. El 97% de testigos de una conducta es en un tipo de entorno, pero no interviene, observa las agresiones, conoce a los agresores, pero no los delata, no les avisa ni les ayuda a la víctima tampoco. Es un espectador, tiene miedo de que él también sea agredido, por eso guarda silencio, por eso no va y le dice a la maestra, por eso no va y no le dice a alguien que pueda ayudar al que está siendo agredido, porque él puede llegar a ser agredido por el agresor. El espectador activo, a comparación del espectador pasivo, experimenta una pérdida de empatía por la víctima. No existe ese sentimiento de culpa, volvemos a señalarlo. De alguna manera busca estar en el lugar del ataque, o sea, anda seguido junto con el agresor principal, sabe a quién va a agredir, trata de estar todo el tiempo con él, para entonces enardecer la furia del agresor. Ah, mira, se te quedó viendo feo, me dijo la otra vez que esto y aquello, y va el agresor y termina agrediendo a la víctima. No le duele el llanto ni el miedo de la víctima y no muestra nada de solidaridad hacia él. Ahora, por último, ya para irnos y despedirnos y volverles a señalar, por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, a nuestra página de Facebook, a TikTok y a Spotify, donde pueden encontrar el podcast de Reconstruyendo una Vida Sin Adicciones. En todas estas plataformas nos puedes ayudar a suscribirte para llegar a más personas, para que más personas conozcan de estos temas y para que más personas se vuelvan en agentes sociales, como su servidor, el psicólogo Yamil, a quien tienen aquí enfrente, al que están escuchando o viendo en este momento, o van a escuchar en algún momento durante este tiempo, que nos permitan las redes sociales distribuir nuestro contenido. Etiquétenos, compártanos cuál es su opinión, algún tema en específico del que deseen hablar. El día de hoy estamos hablando del bullying, un enemigo silencioso que destruye vidas, pero más adelante podemos hablar de otro tema que sea de tu interés, si es que así lo deseas, compartirnos a través de tu opinión, de tus comentarios, suscribirte, seguirnos, estar al pendiente de los temas que más adelante vamos a abordar. Para cerrar este tema del día de hoy, vamos a hablar de conductas indicadoras de vivir situaciones de bullying y que tú como padre, como maestro, como director o incluso como alumno que has sido observador, puedes darte cuenta de que alguien está viviendo bullying, porque tal vez eres el hermano mayor que le interesa saber que su hermanito no esté viviendo este tipo de situaciones y que probablemente has visto este tipo de conductas. Vamos a hablar de 11 características y con esto vamos a cerrar. Conductas indicadoras de situación de bullying. Número 1, no quiere salir con sus amigos o no quiere jugar con sus amigos. Número 2, escoge rutas ilógicas para ir y venir a la escuela. Tal vez da todo el rodeo para llegar a la escuela porque no quiere pasar donde están los agresores, porque no quiere ser visto por los agresores o porque sabe que los agresores o el agresor suele estar en ciertos lugares antes de llegar a la escuela o después de llegar a la escuela, saliendo. Falta o quiere faltar a clases, tiene miedo o ansiedad cuando se llega el momento de ir a la escuela. Se aísla socialmente en la escuela, prefiere estar solo, no prefiere convivir con los demás por miedo a que le vuelvan a hacer bullying. 5. No acude o no quiere acudir a excursiones
o actividades de la escuela o fuera de la escuela. 6. Para llegar o salir de la escuela, espera que no haya nadie, porque no quiere ver al agresor y quiere estar en el salón tal vez con la maestra porque se siente más protegido. 7. En el receso, busca la cercanía de adultos y lugares comunes en la escuela, donde lo puedan estar observando, donde lo puedan estar cuidando, donde él se sienta protegido por los adultos. 8. En el receso, busca amigos y compañeros de juego de menor edad, porque con ellos se siente menos en menos riesgo, porque con ellos puede convivir, porque él tal vez puede poner las reglas y nadie se va a violentar. Para los que están en TikTok, si quieren seguir viendo este video, pueden seguirnos en nuestro perfil de Facebook o en el canal de YouTube. Ya se va a terminar la carga, discúlpenme. Nos vemos en un próximo video. Suscríbanse, compartan este video y pues nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Se nos acabó el tiempo en TikTok por la carga del celular. Una disculpa para ellos. Y bueno, 8. En el salón se coloca en lugares alejados del resto o cercanos al maestro. No trata de estar en un lugar muy lejano donde el maestro no pueda observarlo o constantemente estar en supervisión de las actividades que se están realizando. O incluso si el maestro o la maestra tiene que salirse del salón, él o ella, la niña, el niño, quiere ir con su maestro o maestra porque tiene miedo de quedarse solo en el salón con sus compañeros. 10. El rendimiento escolar es bajo, disminuye. ¿Por qué? Porque en vez de poder poner atención en la clase, en lo que se está enseñando, está más atento a que no le golpeen, a que no le hagan una burla, a que no le avienten un papelito, a que no le den un sopapo, y eso a final de cuentas termina distrayéndolo. Probablemente comienza a faltar a la escuela, no cumple con tareas, en la clase no pone la suficiente atención para en la hora de los exámenes poder tener buenos resultados, y esto evidentemente va a disminuir el bajo rendimiento escolar. Y 11, presenta dificultades de atención y concentración. Lo mismo está relacionado con el punto anterior abordado. Con esto terminamos el tema del día de hoy acerca del bullying, un enemigo silencioso que destruye vidas. Yo deseo que me ayudes a compartir esta transmisión con otras personas, sobre todo padres de familia, que necesitan esta información, que necesitan conocer del tema, que necesitan saber que no solamente hay un tipo de bullying y las formas en que se ejerce el bullying, saber las características de las personas que tienden a ser agresores o víctimas del bullying y las conductas que pueden estar indicando que tu hijo esté viviendo una situación de bullying. Si conoces a alguien interesado, por favor, etiquétalo o comparte ese video para que pueda formar parte de la comunidad de Reconstruyendo una Vida Sin Adicciones. Tú que me estás viendo o me estás escuchando, te pido tu apoyo para suscribirte, darle like, me encanta este video y seguir formando parte de nuestra comunidad. Deseo que tengas una excelente noche. A todos aquellos que estuvieron en directo y a aquellos que nos van a ver o escuchar en algún momento, les deseo una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día. Y recuerden que esta transmisión va a estar guardada en nuestras plataformas para que en algún momento puedan verlo, sobre todo en vivo y en directo en la página de Facebook, en YouTube. Lo compartimos una semana después y en el podcast lo subimos 2 semanas después de la transmisión. Les deseo que tengan un excelente día, tarde o noche. Nos vemos en una próxima transmisión
y espero de todo corazón que este tema que el día de hoy compartimos acerca del bullying, un enemigo silencioso que destruye vidas, te haya sido de ayuda o le sea de ayuda a alguien que necesita conocer de este tema. Soy el psicólogo Yamil y deseo también hacerte saber que si en algún momento tienes la iniciativa de formar parte de esta comunidad o iniciar un proceso psicológico de atención psicológica, quedo a tu disposición. Podemos agendar cita e iniciar un proceso psicológico si es que tú lo deseas, si es que tú lo necesitas y si claro me das la oportunidad de ser tu psicólogo. Nos vemos en una próxima transmisión. Hasta luego. Que estés muy bien.